Bienvenidos. Nuestra clase de Nehemías continúa y hoy es uno de los temas de cómo enfrentar la oposición. Esto es algo que nos va a ir confrontando porque es algo tanto en lo individual como el ir adquiriendo una posición de servicio dentro de la obra del Señor nos va a ir preparando para saber qué hacer y cómo hacer, y a la vez medir nuestras reacciones ante las condiciones que se van a enfrentar. Esto es lo que nosotros llamamos tener dominio propio, es decir, tener bajo control nuestras reacciones, nuestra mente, nuestras emociones, para que no nos traicionen cuando las cosas están de una manera contraria. Es Nehemías capítulo 4 es donde vamos a ingresar, así que bienvenidos todos ustedes, al igual que a través de internet. Gracias al Señor por esa herramienta que nos permite trasladarnos a cualquier punto del mundo donde se esté teniendo esta transmisión, y así lograremos ir preparándonos. Una de las grandes ventajas de mantener el estudio es darle de una manera sistemática la continuidad para irnos preparando día a día, y de esta misma manera ir colocando los principios, los fundamentos, para que el cimiento de nuestra fe sea inamovible, para que nuestra fe se mantenga firme a través de los tiempos de victoria, a los tiempos de prueba, como en los tiempos de enfrentar la batalla. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, así que vamos a pedirle su teléfono, lo pongan en vibrador, los distractores vamos a retirarlos, por favor, y preparen sus notas para estar ahí presentes, y vamos a orar pidiendo a Dios dirección, su respaldo, su ayuda, revelación, porque este tema nos va a confrontar, y uno es muy importante hoy que ustedes participen, no que se queden callados. Su participación del tema que vamos a tocar es muy importante. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración, en voz alta, en voz fuerte. Señor, muchas gracias, Padre. Es tu gracia la que hasta hoy nos sostiene, Señor, y es esa gracia por la cual, Señor, nosotros queremos seguir creciendo, seguirte conociendo, Señor. Padre, estas clases han sido retadoras para cada uno de nosotros, porque aún en medio de ellas ha venido la prueba, Señor, para muchos. Yo te pido, Señor, que puedas abrir nuestra mente, entendimiento, espíritu, entender lo que tú hoy tienes, Señor. Que en lo individual cada uno podamos reconocer las áreas que hay que entregarte aún, Señor, y nos ayudes a crecer, Padre, a crecer y madurar en ti, Señor. Gracias por lo que pones en la vida del pastor, gracias por su tiempo, Señor. Sé tú bendiciéndole, Señor, y poniendo todos los recursos que Él ha puesto, Señor, multiplicándolos en Él. Gracias, Señor, por este tiempo y cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días hice un café acerca de madurez. Y una de las características de la madurez es compartir el conocimiento, compartir la experiencia, preparar a la siguiente generación para crecer, madurar y trasladarla a otro nivel. Eso es algo que necesitamos hacer. La gente madura necesita invertir, tiene mucho que dar, tiene bastantes tesoros por compartir, pero quienes se quedan con su tesoro es como enterrarlo y no producir. Y ese café es el resultado de haber estado estudiando y el Señor hablándome que qué hacía con lo que Él me había dado, qué era lo que Él me había dado y cómo lo podría compartir para dar a otros esos espacios y esas oportunidades. Así que gracias, Dios, porque nos permite entonces abrir su palabra y por su Espíritu Santo tener esa oportunidad. Una de las cosas más importantes es que lo que estamos estudiando debe llevarnos a una trascendencia, no hablando de liderazgo, sino hablando en lo personal, en lo individual, hablando de no permanecer estancados, de estáticos, sino por el contrario, la palabra de Dios nos debe conducir a una excelencia, a una continuidad, a un crecimiento, a una búsqueda mayor por agradar a nuestro Dios.
Así que abrimos nuestras Biblias en el libro de Nehemías capítulo 4. Permíteme leer los primeros 3 versículos y de esta manera entraremos en la materia. El tema se llama Enfrentando la oposición. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, se derribará. Wow. Tenemos que darnos cuenta que la obra del Señor, donde quiera que Él ubique, donde Él envía y se realice un esfuerzo, un trabajo para servir al Señor, esta es una misión que debe estar en constante progreso. Debe mantener esa continuidad. Y algo muy importante, la obra del Señor no es susceptible de caprichos. No es cuestión de momentos de euforia. No es cuestión de estar dividido en 2 pensamientos. No se debe postergar ni demorar. Una obra debe tener un proceso ascendente. Una obra no debe quedar inconclusa, y eso es lo que tenemos que aprender en todos estos libros de liderazgo. Donde Dios envía a alguien, necesita completar la obra a la cual Él le llamó. Eso es algo que tenemos que ver. Si tú ves a Pablo, Pedro, completaron la obra donde Dios les envió. Y a lo largo de toda la historia bíblica, los que sobresalieron pagaron un precio para cumplir el propósito al cual Dios los había llamado. Y la obra del Señor entonces no está en la mesa de la discusión ni negociación, porque cuando Dios decide hacer algo, lo hará a través de su pueblo, y Él espera que lo hagamos como Él lo requiere. Eso es importante. Así que la obra del Señor no está supeditada ni a circunstancias, ni a caprichos, ni a sentimientos, ni si hoy me siento bien o mañana no me siento bien. La obra del Señor es una continuidad permanente. Es como he mencionado reiteradamente, la obra del Señor es permanente, los obreros son temporales. Dios va a desprenderse de quienes no trabajan. Por eso dice en Apocalipsis que nadie tome tu corona. Dios ubica, pero cuando no servimos, Dios nos desliga para colocar a quien sí desee hacer su obra. Y eso es muy importante. Necesitamos recordar, Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. La obra es de Dios. Y Él sabe dónde y cuándo encontrar a las personas apropiadas para cumplir su propósito. A David, ¿dónde lo encontró? Detrás de las ovejas. A Ananías lo encontró en el anonimato para llevar a Pablo el mensaje de libertad. Y así sucesivamente podríamos decir. Dios siempre sabe dónde encontrar a quienes son específicamente para su propósito. Entonces la obra del Señor se convierte en una misión imprescindible en la vida de quien Dios llama para hacer su obra. Eso es muy importante. El llamado siempre será previo una preparación y después Dios envía. Dios no envía en el mismo día. Dios elige, prepara, equipa, coloca los escenarios en su tiempo y su momento, desarrolla el carácter de quien requiere estar ahí y posteriormente eso va a suceder. David es un vivo ejemplo. Fue llamado, ungido, pero tuvieron que pasar bastantes años para poder llegar a ser lo que Dios le había dicho. José tuvo que pasar un largo proceso de 13 años para llegar a estar ante Faraón. Recuerden eso, por favor. Porque luego, ¿y si ponemos a esta persona? ¿Y si yo me voy? No. Los procesos son ineludibles, recuerden. No es que estemos jugando a la iglesia. Dios ya colocó un parámetro, ya definió cómo deben ser las cosas.
Y ese es el propósito y responsabilidad de los líderes. En el libro de Timoteo dice que traza bien la palabra de verdad, que no tiene nada de qué avergonzarse. Es decir, debe hacer las cosas correcta y apropiadamente en relación con el manual que Dios nos ha dejado. No se trata de un juego, ni se trata de estar buscando a ver a quién colocar. Estamos hablando de que el liderazgo siempre será una responsabilidad en base a un llamado. Pero como creyentes podemos aprender estas lecciones para saber cómo podemos implementar acciones para vivir cada día más dentro de la voluntad de Dios. Bien, ¿qué antecedentes tenemos? Nehemías había decidido salir de su tiempo cómodo, del lugar donde se había desenvuelto a lo largo de los años, de una posición, de una riqueza, de una comodidad donde los lujos eran una realidad. Pero él tenía una determinación, un llamado específico, una misión por cumplir. Y nada ni nadie iba a interrumpir, ni nada ni nadie le iba a impedir cumplirla. Qué tremendo, eso es algo que necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Porque la oposición siempre la vamos a enfrentar de dentro o de fuera. Y eso es algo que necesitamos recordar. ¿A qué fui llamado? ¿Para cuál misión el Señor me ha equipado, capacitado? ¿Y dónde sus recursos me van a llevar? De esta manera entonces, cuando Nehemías y su grupo arriban a Jerusalén, se convierten en dos aspectos siempre contraproducentes en algunos y en otros muy benéficos. Cada obra del Señor siempre va a producir lo mismo. Cuando se abre una obra y se está trabajando para el Señor, los que están alrededor, que tienen un corazón gozoso, se alegran, se deleitan, dan gracias a Dios. Oh Señor, qué bendición, escuchaste nuestro ruego. Ellos son la respuesta a nuestro clamor. Gracias, Dios. Qué agradable, ¿verdad? Este domingo nos tocó una señora que no había visto yo en la congregación. Y la fui, la saludé y ella ya tenía días preguntando qué era lo que se hacía ahí, que si era una iglesia cristiana. Y estuvo todo el servicio ahí, orando, cantando, levantando las manos, diciendo gracias Dios porque tengo un lugar cerca donde alabar a Dios. Dios nos ha llevado ahí con un propósito. Continuemos creyendo que Dios va a cumplirlo. Así que, pero el lado opuesto es que cuando una obra empieza a realizarse, siempre habrá una parte tratando de contrarrestar los efectos, los esfuerzos de la obra para no propiciar su desarrollo. Es decir, siempre tendrán una oposición como resultado de verse amenazados sus intereses. Y este era el punto. Siempre la obra del Señor va a producir estos dos aspectos. Y es donde nosotros necesitamos no perder la vertical. Siempre habrá gozo, alegría, esperanza, pero por otro lado habrá cierta condición que esté tratando de disuadirnos a no continuar a hacer la obra que Dios nos ha llamado a realizar. Para que no tengan un conflicto el día de mañana. Ay, Señor, no que ibas a estar con nosotros. No que todo iba a ser bueno. La obra que Nehemías realiza no fue exenta de conflictos ni adversidades. Dios permitió que así sucediera. Y siempre la obra va a tener estas características. Por lo tanto, vamos a descubrir cosas que nos van a llevar acerca de cómo enfrentar la oposición. ¿Cómo lo hizo Nehemías? ¿Cómo lo hizo Esdras? ¿Cómo es que ellos fueron capaces de mantener su fe, confianza, disposición, su celo y su pasión por servir al Señor sin ser modificados por las condiciones de su entorno? No perdieron la ruta, no se desviaron a causa de las circunstancias, mantuvieron claramente sus ojos en el blanco, porque sabían que quien los había llevado estaría con ellos. Eso es vital para ti y para mí. Así que la oposición tiene una característica muy bien elaborada, marcada, es decir,
la oposición se disfraza de diferentes maneras, diferentes medios. La oposición es como el enemigo, el amo del disfraz. Y siempre estará presentándose de una u otra manera, pero haciéndose claramente visible para manifestar su enojo, su ira y su rechazo a lo que la obra de Dios se realiza. Eso es importante para a ti y para mí. En otras palabras, la estrategia de la oposición siempre estará en relación con personas, lugares, circunstancias y aspectos relacionados con el alcance de la misión a la cual Dios ha llamado a alguien para ubicarlo en ese contexto. La oposición siempre estará de una manera abierta, aunque fuera velada, pero hay evidencias contundentes de un rechazo dentro como fuera de la iglesia. Y eso nunca lo olviden, porque eso ha causado a una gran cantidad de personas dejar la obra, creer que Dios les abandonó, porque siempre creen que el ministerio es color de rosa, donde todo es victoria, pura victoria, amén, gloria a Dios, aleluya. No es cierto. Cuando escucho a alguien triunfalista como si fuera político, dices, ese no es el evangelio, esa no es la verdad de la iglesia. Y si vemos cómo inició la iglesia, nos damos cuenta que hubo una enorme oposición, de tal manera que los creyentes dijeron, Señor, mira sus amenazas, mira el conflicto en que vivimos, danos valor y denuedo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso va a ser siempre en nuestras condiciones. Así que, ¿cómo enfrentó Nehemías la oposición? Eso es muy importante. A veces queremos el secreto de cómo hacer las cosas. Y esta es una de las grandes revelaciones en el capítulo 4 de cómo un líder o cómo un creyente necesita aprender a mantener bajo control sus sentimientos, a no tener erupciones de enojo, de ira como resultado de la provocación, donde debe tener dominio propio para no caer en el lazo del cazador, para no dejarse llevar por los impulsos. Qué importante que aprendamos a que nuestra mente esté fría, a que nuestro corazón no expulse lo que ha venido almacenando por tiempo. En otras palabras, necesitamos ir preparándonos para pagar el precio que se requiere ante la oposición. Así que todo hombre creyente o todo aspirante a un liderazgo que va a pretender entrar en la arena del servicio al Señor necesita estar preparado para pagar un precio. Recuerden, hay que pagar un precio. En ocasiones el costo puede ser alto. Y el costo está en relación con la medida del llamado, con la medida en que Dios ha ubicado en cierto tiempo, en el momento y lugar. Y podemos decirlo, por ejemplo, el costo de Pablo fue muy distinto al costo de Juan. Es muy distinto. Todo tiene un costo, pero todo será de acuerdo a la medida del ministerio al cual Dios llama a cada persona. Qué interesante, ¿va? Qué interesante pero todos pagamos un precio. Hay un costo a ir adelante. Esto quiere decir que todo creyente o todo líder va a enfrentar la crítica. Si tú pensabas que todo el mundo te iba a aplaudir, te equivocaste. Si tú pensaste que todo el mundo te iba a exaltar, te equivocaste. Si tú pensaste que todo iba a salir bien y todos te iban a recibir con los brazos abiertos, estamos rotundamente equivocados. Todo líder, todo creyente, cuando empiezas la vida cristiana lo vives en tu casa, lo vives con tus cercanos, con tus amigos, con tus familiares y empiezas a pagar el precio. Así que una de las características de cómo definir a un creyente o a un liderazgo es cómo reaccionas a la crítica. Este es un tema que a veces no queremos tocar en la iglesia, pero ¿cómo reaccionas ante la crítica?
¿Te defiendes? ¿Argumentas? ¿Tratas de ganar la conversación? ¿Levantas la voz? ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿Gritas? ¿Buscas venganza? Esto es algo que necesitamos mantener en perspectiva. Porque la gran mayoría estamos inclinados a querer ganar las conversaciones porque tenemos los argumentos válidos. Ramosita ha de haber estado enseñando hace unos días en evangelismo que es más importante mantener la puerta abierta que ganar un argumento, porque puedes ganar un argumento pero pierdes la atención de las personas. ¿Qué diferencia? Así que ¿cómo reaccionamos? Algo que tú te tienes que preguntar, ¿cómo reacciono cuando alguien me critica? Y te reitero, no estás exento de la crítica. La crítica es ineludible. La crítica no la puedes detener. Pero sí, la crítica puede generar un gran daño si tú permites que penetre más profundo. La crítica no tiene la capacidad de dañarnos. Pero si abrimos la puerta y los pensamientos generan acciones, entonces estamos en un terreno peligroso. ¿Cómo reaccionas ante la crítica? ¿Te defiendes? Pues, o sea, tú tienes que medirlo. Si la pequeña crítica te molesta, ¿qué será cuando estés más en un lugar o en una responsabilidad mayor? Es como el profeta escribió las palabras del Señor. Si con los de a pie te cansaste, ¿qué será con los de a caballo? Sí, Ramosita. Pues nada más para punto para los que un día el Señor les llame a ser líderes, no es que no se enojen, no es que no se lastimen, sino es cómo usar el dominio propio para, pues, no tambalear, por lo menos en ese momento. Así es, porque la crítica va a llegar cuando menos lo esperes. No te va a avisar, oye, tenemos una cita mañana para decirte. No. La crítica puede ser de la persona que menos esperas. Y ahí es donde está probándose tu carácter, tu llamado. ¿Tú crees que un pastor no es criticado todo el tiempo y te lo dicen? Y tienen la desfachatez de decírtelo en tu cara. Bueno, es para que sepan con qué se trabaja. Pero la crítica y el falso rumor no, porque aparte lo que dice Isabel es una mentira y se va a caer la barda del muro cuando se suba una zorra. Y el líder está expuesto a que siempre la gente va a poner palabras que no dijo y va a decir cosas que él no hizo para dejar en mal al liderazgo. Y esa es tu misma iglesia, o sea, no tienes que ir muy lejos. En todos lados la crítica va a emerger. Por eso es que necesitamos estar anticipadamente preparándonos para que cuando la crítica aparezca no caigamos en la trampa de seguir esa corriente, sino saber qué hacer. Sí, Grimaldo. Me viene a la mente, ¿por qué me van a criticar? Si estoy hablando de las cosas de Dios, estamos hablando de eso, porque estoy haciendo lo que Dios me mandó, estoy apoyándome en lo que Dios puso en mi corazón a través de su palabra. Voy a recibir crítica, por eso la recibo. No me voy a enojar, como dice aquí el varón, oye Dios, me están criticando. Es lo que dijo Nehemías. Voy a clamar al Señor después de haber recibido lo que se burlaron de ellos. Entonces yo considero que si estamos haciendo las cosas de Dios conforme a su palabra y recibimos crítica, dice Pablo, bienaventurados sois cuando sufrís, cuando eres criticado por la palabra de Dios. Entonces esa debe ser nuestra actitud, gozarnos en las cosas del Señor. Eso en teoría es correcto. En la práctica es difícil, Grimaldo. Es que salen las emociones, ahí entra el dominio propio. Tú vas a seguir sintiendo porque eres carne. Es porque difícil, te duele lo que te digan. pero tienes razón, Pero ese es el parámetro que necesitamos seguir. Pero cuando eres confrontado, eso es un impulso natural que fluye
Y es precisamente donde necesitamos cambiar nuestra estructura de pensamiento. Pues eso Ahí es es como donde decía entra- Ramoncito, ahí es donde entra no esa- es que no me enoje, no es que no me No, pero ahí es donde entra lo que dice Grimaldo. O sea, te va a dejar el golpe, pero ahí es donde entra lo que dice, Señor, en lugar de airarme voy a guardar mi corazón, pero en el momento va a venir el golpe y te vas a sentir mal. Pero ¿cuál es la actitud la que tú dices? Me voy a gozar y voy a tener contentamiento, pero la realidad es que la carne va a aflorar. Todavía no flotamos ni somos tan espirituales como para que la carne no aflore, ¿va? Eso es algo que vamos a vivir. Eso es algo que todo liderazgo va a enfrentar. Mira, no tenemos que hacerlo tan espiritual en el trabajo, en cada área de la vida. La crítica está ahí. En casa, pastores. Bueno, O sea, en cualquier área. Cualquiera. La cosa es cómo respondemos a la crítica, es la pregunta. Yo me conozco y he estado trabajando y el Señor ha estado hablándome dónde debo bajar cada vez más el querer defender, el querer colocar la postura, el tratar de derribar argumentos. No, ese es el punto. ¿Qué hacer? Y es donde necesitamos, como Grimaldo decía, bueno, en la teoría, Pablo ya lo había experimentado y ya lo había llevado a la práctica. Pero quienes apenas estamos trabajando, eso es algo como una reacción de la que necesitamos aprender a ir gobernando. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una molestia, siempre vamos a tener una acusación, una inconformidad, un rechazo. ¿Sí? Sí, y también creo que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque también está esta parte de que pues todo el tiempo estamos siendo observados pues por nuestro alrededor. Entonces hasta en eso vamos a hacer testimonio de cómo reaccionamos a la crítica de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque esa reacción va a revelar tu grado de espiritualidad. Eso es lo que va a resultar. Nosotros necesitamos ir madurando, no dejarnos llevar más por tanta fuerza humana e ir propiciando que el fruto del Espíritu se desarrolle, y eso cuesta, pero vamos paso a paso. Entonces, la crítica va a ser una condicionante que o me ayude para ir gobernándome a sí mismo, o va a evidenciar de qué material estoy hecho. Eso es muy importante. Y un liderazgo no puede ni debería tener esas erupciones como resultado de que el carácter, el cristiano debe desarrollar carácter. Y ese carácter implícitamente está esa condicionante de mantener bajo control pensamientos, actitudes, palabras, conductas, reacciones, y debe uno mantener ese fluir en el Señor. ¿Y eso cómo lo obtienes? Tu relación con Dios, tu dedicación. Había escrito un puntito aquí. Sí, adelante. Muchos van a ser criticados y van a hasta ser humillados. Sí. ¿Sí? Por hacer la voluntad de Dios. Sí, porque sin hacer la voluntad de Dios, ¿de qué serviría? Pero es Y excelente. había puesto yo, y no perdamos el tiempo defendiendo cualquier posición. Nehemías le pasó eso, ¿y qué dijo? Y además dijo, es más, yo ya hasta las cartas traigo y cálmense, ya mira, Tapete me mandó y me autorizó y la palabra dice esto. Es ahí donde entra el dominio propio. Exacto. Para cuando se les presente. Así es. Simplemente como cristianos, cuando estamos compartiendo en una plaza, cuando estamos hablando y alguien llega, son puras mentiras. Sí, sí ha pasado. Sí, claro. Sí, lo hemos vivido. Lo hemos experimentado. Lo hemos vivido. Entonces, ¿qué hacer? Ir preparándonos, que cada vez que abramos nuestra boca para predicar el Evangelio como cristiano o un futuro liderazgo, siempre tendrás una crítica. Y es donde cómo prepararme para la crítica. Eso es importantísimo.
Tú no puedes dejar a los sentimientos cómo reaccionen. Tú no puedes permitir que tu reacción natural aflore. Nosotros recibimos una nueva naturaleza y en base a esa naturaleza debemos responder, ya no a la antigua naturaleza, sino como hemos nacido de nuevo. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Por eso permite la crítica, porque nuestra naturaleza espiritual debe aflorar y no debe ser la anterior, la que esto yo siento, yo creo. No, eso es muy importante. De esta manera, entonces, ¿qué hacer entonces con la crítica? Hay dos cosas que podemos hacer con la crítica. La primera es quién es o qué persona es la que está haciendo esa crítica. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Tiene credibilidad? ¿Quién es? ¿En qué se basa? ¿Dónde opera? En otras palabras, si esa persona no tiene la credibilidad ni el conocimiento, bye. Y también otro motivo es ¿cuál es la razón de su crítica? Unos pueden decir, a mí no me gusta, eso no es una razón. Es que yo siento, esa no es razón. Y es donde el mundo hoy actualmente está girando. Es que yo creo que no debe ser así. No, no me digas eso. Eso es un insulto a mi capacidad de pensamiento. A mí dime una razón válida, con hechos, con algo bíblico que pueda definir que tu postura es la correcta. O sea, no se trata de exaltarte, sino de cómo manejar la crítica. Porque debemos entender que hay una crítica constructiva que sí debemos escuchar. Una crítica que aporta, no que elimina. Una crítica que edifica, no que destruye. Es lo que tenemos que entender. Por eso, tu relación con Dios va a definir y te va a dar el discernimiento para saber escuchar y quién es la persona que está levantando esa voz. No es simplemente alguien que levante la voz y diga, no, pastor, a mí no me gusta como usted dijo eso. No se trata de si te gusta o no. Es cuál es la razón de dónde surge esa crítica. Hay dos tipos, o habrá dos tipos de personas que pueden llegar a queriendo hacer pensar que van a construir, pero no es cierto. Y cuidado, porque puede venir en ellos la conspiración, y eso es peor, porque es humedad que entran. Y estoy hablando de la iglesia. Así es. Estoy hablando de fuera. Entonces, mucho pendiente para estar orando y estar firmes como... Pues, y es como lo que vimos en Nehemías, Esdras y Nehemías, como lo señala Ramosita. ¿Qué dijeron? Ustedes no tienen parte con nosotros. Ustedes no necesitan estar con nosotros, ni nosotros necesitamos de esas personas. Pero es que, así como lo dice Ramoxita, la humedad de dónde se genera en una construcción, desde lo profundo, desde los cimientos. Entonces la crítica en la iglesia viene desde las mismas personas que estamos ahí, y al final es en donde tenemos que llegar a un punto en aprender a cerrar nuestros oídos y mantenernos al margen y no permitir más allá de una murmuración y más allá de un mal comentario, para evitar que esa humedad siga creciendo y al final del día debilita los muros de la congregación y de la fe de los mismos hermanos. Ahorita vamos a ver un principio, hablando de los adversarios, nomás ahorita ya que tocaste ese punto, lo voy a adelantar. La crítica se constituye por los críticos, es decir, los críticos se reúnen con críticos, es decir, la crítica está compuesta de personas que les gusta la crítica, que ese es su mundo. Siempre en conformidad, siempre señalando, siempre hablando, pero nunca aportando. Eso es algo que vamos a darnos cuenta. Génesis 1:11 dice, produzca según su género. Entonces, cada persona busca con quién reunirse de acuerdo a sus propias condiciones. Los rebeldes se reúnen con los rebeldes. Los malos con los malos. En otras palabras, quienes tienen afinidad con algo es donde se van a reunir. Por eso siempre les he reiterado, tengan cuidado con quién se reúnen, tengan cuidado con quién platican.
Eso es importante porque el apóstol Pablo señala una frase que no es del Espíritu Santo, es del tiempo histórico donde Pablo escucha a los filósofos de su tiempo y dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow. Entonces debemos tener mucho cuidado, y si ustedes aspiran a una posición, necesitan desde hoy ir cuidando muy claramente lo que su mañana va a determinar. No deberían tener con nadie una relación más profunda que la que sea estrictamente nomás lo cotidiano. ¿Por qué? Porque eso penetra, eso influye y finalmente va a generar un gran conflicto. Hay Sí. ocasiones también como la gente que se acerca, que te hace una crítica muy destructiva, pero termina como, pero te lo digo por amor. Pero realmente, cuando es realmente con amor, ni siquiera necesitas decir lo que es con amor, lo percibes cuando es por amor. Entonces, Recuerden, podemos decir la verdad, dice la Biblia, en amor. Pero luego los que son del norte, es que yo soy del norte, pues qué terrible, no tienes educación. La verdad se dice en amor, siempre. Y ese es un conflicto serio que se tiene. Eso es insultar, eso es denigrar, eso es herir. Y no se trata de eso. La crítica puede tener un buen lugar en nuestra vida siempre y cuando analicemos dos puntos: quién es y el porqué de la crítica. Sí, llega un momento en el que se pueden utilizar la misma palabra para criticar y todavía te hace sentir más culpable porque están utilizando. Ahí es donde tú tienes que tener el dominio para escuchar y decir, tu crítica nada tiene que ver. Pero si eres sentimental, vas a tener serios problemas. No me quiere, no me agrada. Lo más triste de un liderazgo y hablando de pastores es que muchos pastores utilizan el púlpito para decirle o llegarle a alguien con algo, cuando eso me parece tan de lo más triste de verdad, porque las cosas se solucionan de frente, o sea, nunca detrás de un púlpito, o sea, jamás, o sea, dejar que nuestra mente sirva para, a ver, ahorita estoy aquí y aquí ahorita sí te voy, o sea, eso me parece, y tristemente sí lo hay. Bien, excelente. Verso 3. Hay una connotación con el verso 2, por eso lo menciono. ¿Por qué? Porque toda obra en progreso en el Señor va a recibir una oposición directamente de quienes están amedrentados o amenazados por lo que estamos haciendo. Esto significa que las primeras herramientas utilizadas por la crítica será la descalificación, la burla, el escarnio, el rechazo, el tratar de desalentar, desanimar a las personas, descalificarlas de lo que están haciendo, haciéndoles creer que no son sus obras dignas de quien ellos pretenden servir. Las palabras que dice Sanballat, que era gobernador de Samaria, este hombre, él dice lo siguiente, ¿no? Aquí las tenemos en el verso 2. Le escribí yo de esta manera, a manera de hacerlo muy claro. ¿Cómo un pueblo débil tendría suficientes fuerzas para construir la muralla? Él está haciendo un sarcasmo. Él está diciendo, pobres de ustedes, tan débiles, y pretenden creer que van a concluir lo que están iniciando. O sea, fíjense bien el poder de las palabras. Estos días he estado compartiendo acerca de los pensamientos. Estas palabras precisamente estaban dirigidas para penetrar a lo profundo de la mente y generar un alto impacto para hacerles desistir de continuar la obra. Qué perverso. Pero estas personas conocían cómo manejar el lenguaje. Cuando las personas conocen cómo manipular el lenguaje, pueden conseguir mucho de lo que quieren.
porque sus palabras son espadas agudas capaces de penetrar y generar el resultado que ellos esperan. Por eso, si se fijan, la gran mayoría de discursos continúan siendo audibles, no son por internet. Siempre. Porque esas palabras, mientras son audibles, lo visual genera también un alto impacto en las personas. El lenguaje corporal. Tenemos tanto que aprender y todavía no aprendemos. Pero es importantísimo. La segunda pregunta, o la segunda palabra que realiza este señor, dice lo siguiente, en la B. ¿Cómo pueblo? Dice, la reconstrucción no solo requiere de oración y de adoración, requiere de algo más. En otras palabras, él estaba diciendo, ¿ustedes creen que con orar van a ganar la batalla? ¿Ustedes creen que con solo adorar al Señor ya la hicieron? ¡Qué increíble! Todo lo que está entre líneas es lo que está marcando el tratar de desanimar al pueblo que estaba esforzándose por lograr. Esas son las primeras palabras que el enemigo va a utilizar. Tratar de minar la confianza, de resquebrajar la fe, de fisurar la confianza, desalentar a no continuar haciendo la obra. ¿Qué más dice aquí? Concluirán en un día, es decir, ¿ustedes creen que es tan fácil hacer la obra? Y te das cuenta que estas palabras conllevan un alto grado de descalificación. Pero esas son las herramientas más populares que el enemigo va a utilizar, y las ha utilizado en todo lo largo de la historia. Y las seguirá usando. ¿Por qué? Porque apelan a la mente, apelan al sentimentalismo, apelan a lo subjetivo. Y es ahí donde está el grave problema. Porque a veces somos más emocionales que objetivos. Somos más llevados por lo que nos dijeron que por la verdad a la cual nosotros estamos trabajando. O sea, cuando tú ves a estos maestros del lenguaje, entiendes cómo su retórica era capaz, sin utilizar una espada física, tenían una espada aguda en sus palabras que podían generar más daño que una espada física. Y la otra pregunta que hace, ¿no? Sus materiales, o sea, ustedes están buscando los materiales, esos materiales ya fueron quemados, ya no pueden ser usados. En otras palabras, si lo ponemos tú y yo, dirían, otra vez las mismas palabras del Evangelio. Otra vez vas a usar la Biblia para decirnos las cosas, ya pasó de moda, no es suficiente, ¿no? Y resulta que en el verso 3, el acompañante Tobías, que dice, qué ingenuos, si una zorra se subiera a su barda, la tiraría un zorro, no se necesita un ejército, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Todo esto Nehemías lo estaba observando, pero había preparado anticipadamente su vida. Recuerda que se quedó un tiempo, 3 días solos. ¿Qué hizo? Preparar su estrategia. Era obvio que había entendido que esto vendría, porque él estaba en la corte del rey y era lo que se manejaba todos los días. Los protocolos, las palabras, que era lo que se hace en las altas esferas, palabras. Nehemías preparó anticipadamente todas estas cosas para estar seguro que iría caminando en la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos recordar cuando predicamos el Evangelio. Siempre te va a decir, ¿tú crees que con orar van a cambiar las personas? ¿Tú crees que orando va a cambiar esta ciudad? Y uno, ay, pues sí. No me digan eso. Orando el mundo cambia.
pero necesitamos compromiso de oración. No estamos hablando de algo esporádico, estamos hablando de una acción continua, dedicada, porque las oraciones revelan la condición del corazón. Las oraciones se trasladan a las mismas alturas celestiales donde se involucra a Dios y a todos sus recursos para entrar en acción a favor de la oración de su pueblo. Un avivamiento es el resultado de entrega, dedicación, búsqueda y pasión por Dios. Un avivamiento puede ocurrir cuando lo busquemos, cuando estemos dispuestos a pagar el precio y aun cuando nos duela la condición de nuestra familia, nuestro entorno, nuestra ciudad, Dios puede volverlo a derramar siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Bien, ¿cómo respondió Nehemías? Eso es muy importante, verso 4. ¿Cómo respondió Nehemías? Así es. Exacto. Así es. ¿Qué hizo Nehemías? Verso 4. Oye, oh Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Wow. Nehemías enfrentó la oposición con determinación, valor, perseverancia, confiando en Dios, con una determinación de seguir haciendo del Señor su prioridad y de la obra que le había sido encargada la misión ineludible por la cual trabajar. La oración que está haciendo Nehemías es digna de notar, y ahorita vamos a entrar en detalles, pero él hizo de la oración una prioridad. Todos los hombres y mujeres de Dios que han sobresalido es porque han invertido más tiempo orando, buscando a Dios y estudiando su palabra que andando en seminarios, que andando perdiendo el tiempo en otros lugares. Y no es que sean malos seminarios, no. A lo que me refiero es de uno en otro, y solo es inversión de tiempo, más no un resultado efectivo. Lo que Nehemías estaba haciendo era dedicar a la oración prioridad, tiempo. El Señor Jesús nos enseñó a orar igual, a solas oraba el Señor, porque era la razón de que las cosas sucedan, propiciando que el cielo se involucre en los asuntos de la tierra. Eso es importante. De esta manera, entonces, la oración hizo algo muy importante. Nehemías está haciendo una oración a manera de ilustrarnos, no de enseñarnos a orar de esa manera. ¿Vamos bien? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque eso es algo que necesitamos muy claramente disipar. ¿Por qué Nehemías oraría de esa manera? Y no solo Nehemías. El rey David oró de esa manera en los Salmos. O sea, ¿qué está sucediendo? Aquí debemos darnos cuenta que Nehemías está molesto, está enojado como resultado de que estas personas estaban burlándose de Dios. Él estaba indignado y lo que él requería y lo que él pedía era vindicar el nombre del Señor, porque él estaba buscando la gloria de Dios. Él estaba buscando que Dios entrara en acción para vindicar su nombre, levantar su nombre, cómo bendecir y fortalecer a su pueblo. Vamos a ver dos textos. Salmo 139, versos 19 al 24, por favor. Por eso esta oración solo nos ilustra lo que en ciertos momentos algunos siervos de Dios hicieron. No implica que nosotros debemos orar de esa manera. ¿Sí? David en el Salmo 139, vamos a leerlo, 19 al 24. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre.
No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra ¿Qué dice? tus No odio. No. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Wow. Eso se llaman salmos precautorios. Después veremos en esas subdivisiones. Pero ¿qué sucede? Es no una venganza personal. No están buscando una posición donde brille la imagen de quien está orando. Es a causa de que quienes están propiciando denigrar el nombre del Señor, hay un celo dentro de cada uno de ellos para poder orar y decir: Señor, deténlos, páralos, mi Dios, porque tu nombre es digno de ser exaltado y alabado. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Igual que David lo hizo en muchos de los salmos, lo vamos a encontrar. Jeremías 18:23, por favor. Hay un comentario. Sí. ¿Quién? Adrián. Para mí toda la crítica debe ser escuchada y llevada a los pies de Cristo, y que el Espíritu Santo nos muestre si hay algo bueno que se pueda extraer de ahí. Esa es nuestra decisión, examinarla. La lisonja puede ser igual o más peligrosa que la crítica. Discernimiento se requiere. Y tú sabes de quién procede, quién es y cuál es su motivo. Tienes que analizarlo. Jeremías 18:23, por favor. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¿Qué está diciendo Jeremías, perdón? ¿Qué está orando Jeremías? Aquellos que se habían levantado de contra de Dios. Que Dios cobrara conforme a la... Que Dios les pague conforme a sus obras. Y vamos a encontrar esta constante. Pero reitero, no es una instrucción para que oremos de esa manera. Es para mostrarnos que en cierto momento Dios escuchó la oración de ellos, como resultado de ese celo, de encontrar que Dios no estaba siendo exaltado ni vindicado, no porque ellos querían tener una postura vengativa, lo que decía hace unos momentos mi esposa desde el púlpito, vengarme y desde ahí tirar piedras, y no es eso. ¿Ok? Es muy importante. Estos, ustedes van a buscar, se llaman salmos precautorios. David está siendo inspirado para orar de esta manera. ¿Por qué? Salmo 9, Salmo 7, ustedes lo van a encontrar. Y siempre hay un destello de que no se perdone a quienes deliberadamente están bajo ese contexto. Sí. Se ora así porque, pues antes, o sea, bajo la ley, por así decirlo, o sea, ya estaban ellos en esa condición. Ahora la gracia es extendida para todos y no debemos desear lo que Cristo no les deseó, muriendo en la cruz. Pero en ese entonces, ellos eran el pueblo escogido y quien no era el pueblo ya estaba en esa condición de destierro, de pecado. O sea, no es que les desearan algo, sino era como reconocer que no eran parte de su pueblo y adoraban. Entonces, esa es una parte, pero en el Nuevo Testamento también encontramos posturas de Jesús difíciles. ¿Por qué? Porque Él recriminó a quienes se suponía buscaban a Dios y actuaban de una manera distante. O sea, no está diciendo oren de esta manera. Por eso mencioné, Nehemías ilustra cómo oró acorde a las condiciones en las que estaban viviendo y enfrentando. No porque fuera una oración donde me voy a vengar y voy a pedir que Dios intervenga y los consuma a fuego del cielo. No, es a causa de quién es Dios. Ese es el punto. Por eso necesitamos darnos cuenta que esta oración sí es un poco conflictiva, porque nosotros nos colocamos solo en el Nuevo Testamento y no nos damos cuenta que todo este entorno es parte de la acción de genuinos creyentes comprometidos con Dios bajo la unción del Espíritu Santo para buscar que Dios realice e intervenga a favor de su nombre. Nehemías no está orando: Señor,
como yo, levántame para que vean que soy tu líder. Nunca buscó una posición en mí. Él oró para que el nombre del Señor sea glorificado. Sí, hermano. Aquí hay una cosa muy importante. Al final del versículo 5 dice, porque se airaron, se enojaron contra los que edificaban. Nunca menciona a Dios. Señor, haz esto otro, porque se enojaron contra los que edificaban. Si tú lo ves nada más en relación a eso, vamos a ver Lucas 10:16. Pero es que ahí habla de que Dios les llamó a reedificar. Eso es lo que vamos a ver en Lucas Por eso se 10:16. refiere el celo contra Esa es Dios. la obra a la que Es la haces. obra de Dios, es el llamado de Dios. Están contra Dios, no contra ellos. Es que es un poquito difícil, mencioné, porque estamos acostumbrados a un patrón de pensamiento. Pero recuerda, cuando estudiamos estamos hablando de todo el contexto de la Biblia, que no hay una contradicción. Necesitamos aprender cómo diferenciar cada cosa para darle la ubicación y el valor requerido. Nehemías solo ilustra una oración que hizo David, que hizo Jeremías, que varios hicieron, pero no fue su constante de oración. Fue en un momento, en un tiempo y bajo una circunstancia. Vamos a escuchar Lucas 10:16, por favor. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, ¿qué está diciendo? Exacto. ¿Cuál es el punto? Estaban despreciando a Dios por despreciar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo Lucas. Yo sé, antes de que se me vaya, es que no se me olvida. Aterrizándolo, yo sigo pensando en ustedes, pues, que serán líderes un día, pastores o no sé qué. Si como Nehemías nos esforzamos en orar, en creerle a Dios, porque van a venir y van a estar, ahora sí que metiendo, ¿sí? Cizaña, criticando, haciendo y todo, pero ¿cuál es nuestra posición? Empezamos a orar y a creerle a Dios en fe, ¿sí? Ese es el resultado. Tiene que ser el parar. Yo eso haría, pues, si yo me diera cuenta, sabes que no, ni me digan nada, o sea, yo estoy creyendo que no se va a caer en los muros, porque soy mandada, porque oré, porque tengo fe. Ajá. De hecho, nos puede pasar, ustedes tienen un proyecto, han tenido algún proyecto, y luego viene gente, no hagas, no, te va a llevarte esto. No, porque yo ya lo llevé al Señor, ya oré. Ahí es donde fe. aplica quién es. Hablando de la crítica, yo no recibo toda la crítica, la puedo escuchar, No, pues la puedo pero yo no la escuchar. puedo recibir. Yo escucho la crítica, sé de quién viene, quién es esa persona y cuál es su motivo. Pero si no tiene un motivo real, claro, estoy perdiendo el tiempo. Es que ahí entra, hablando de lo que dices, que yo sé quién eres, es ver su testimonio, Si es. de dónde viene, porque si ni siquiera eres pastor y empezaste una obra y ni funcionó, ¿qué te respalda para ir a criticar a un liderazgo? ¿No? O sea, en un ejemplo de ese, ¿no? Con muchos levantan ministerios que no funcionaron por una u otra cosa, no puedes venir a levantar una crítica contra un ministerio sólido, ¿no? Ese sería un ejemplo hablando de liderazgo. Puede ser cualquier otro, pero tienes que ver su testimonio y qué lo respalda. ¿Qué lo respalda? Porque a lo mejor bíblicamente conoce más la Biblia que tú, pero espiritualmente, ¿qué lo respalda? Mira, igual las críticas pueden devenir de gente de peso, como en el caso nuestro, y lo digo porque así es. Nuestro propio pastor dijo, esa obra no va a durar ni 6 meses. Mi familia dijo lo mismo, es que ustedes no van a poder ni siquiera sobrevivir 6 meses. O sea, muchas veces aún gente que puede ser de peso, pero que si no está alineado en lo que Dios quiere hacer o algo así, yo entiendo la responsabilidad también ahora que el pastor tenía, y bueno, por lo que haya sido,
Pero como dice Ramoncito, o sea, si yo sé quién me llamó, si yo sé lo que Dios está queriendo, o sea, ahí está, tenemos que permanecer en ese llamado independientemente de quién nos diga y qué rango tenga y cómo sea. Si nosotros mismos no estamos seguros y no estamos realmente determinados a hacer lo que Dios, como dijo el apóstol, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, qué tremenda lección de este capítulo 4 y apenas estamos iniciando, ¿no? Ahí es esa crítica que la originó, celos, envidia. Eso es tu discernimiento, lo que tienes que evaluar. Y esa es donde, y es la manera en la que lo van a expresar. Por eso mencioné quién y cuál es el argumento. Hay crítica constructiva, excelente, pero tienes que discernirla, evaluarla acorde a la verdad establecida y no al yo creo, al yo pienso y yo siento. ¿No? Es que Dios me dijo, no me digas eso. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia actualmente, dándole más valor al Dios me dijo que la palabra establecida. Un principio, Dios nunca va a ir en contra de lo establecido en su palabra, nunca. Jesús lo declaró en Juan 16, porque el Espíritu Santo vendrá y tomará de lo mío. Fíjense bien, tomará de lo mío, no hablará por su propia cuenta. Qué tremendo. Y cuando alguien tiene la parte de acercarse a un liderazgo, a un pastorado, a un líder en algún ministerio para hacer alguna crítica o alguna observación, no puede ser en emoción en ese momento, sino que lo tienes que llevar en oración para que el Señor te confirme y te muestre el camino a seguir y propicie una cita para poder expresarte de la manera correcta y poder hacer esa parte si es que viene de Dios y no es una emoción. Ahora, lo que viene de Dios, tu espíritu va a discernirlo. Dios da testimonio a nuestro espíritu de eso. Eso es importante. Ahora, cuando hablamos de líder, debo reiterar lo que ya lo he mencionado, no estamos hablando de una jerarquía o de una posición, estamos hablando de una función, servicio. Un líder es un servidor, o sea, debo subrayarlo de vez en cuando porque se nos olvida. La gran mayoría en el mundo creemos ser un líder, wow, estar en lo alto, ordenar, mandar y no tener responsabilidad más que de estar disfrutando. No. Cuando hablamos de líder estamos hablando de servicio. Estamos hablando de llamados a servir. Es una función, no es un llamado de jerarquía, de autoridad o privilegio. Eso Jesús lo declaró. Bien, otro punto. ¿Qué hizo Nehemías? Y esto es algo que necesitamos darnos cuenta. Es una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿es válido como el ofrecer una explicación, no contender, no en contienda, pero por ejemplo en ese caso de esto no va a funcionar? Y si yo sé que Dios lo dijo, ¿es como válido explicar a la persona o hay veces que necesito? Es tu decisión. Pero dice la Biblia, no pierdas el tiempo con un necio. Eso es algo que es tu decisión y de acuerdo al tiempo y al momento, pero a veces no necesitas defenderte ni decir nada. Eso es muy importante. Si tú le das explicaciones a alguien, ya escribiste la historia que a todo mundo le vas a dar explicaciones. Y no puedes hacer eso. Imagínate cuánta fila de personas vas a tener para que vengan y les digas todas las cosas. ¿No? Esa es la razón del liderazgo. Por eso el liderazgo se gana por servicio. Se hace visible a través de lo que se hace. Se genera la confianza a causa de la entrega, la pasión de continuar adelante. Eso es importante. Bien, algo que hizo Nehemías y nosotros necesitamos aprender. Un genuino líder no deja la obra. Un genuino líder nunca posterga, nunca abandona el puesto de responsabilidad conferido por Dios. Ni la crítica ni las circunstancias no son suficientemente de peso para impedir que un llamado se abandone. Eso es algo que necesitamos tener muy claro. Ni ninguna situación. Bueno, si eres llamado y Dios te ubica,
Dios tendrá cuidado de ti. Dios podrá permitir que pasen tormentas. Dios podrá permitir que pasen condiciones totalmente adversas, incomprensibles. Pero Dios está forjándote para precisamente superar las condiciones y el día de mañana tengas la estabilidad para lo que viene en ese tiempo y momento. Eso lo tenemos que ver en Nehemías. Él nunca abandonó la obra. ¿Por qué? Porque era la misión de su vida. Y apenas estamos entrando en la oposición. ¿Qué dice? Por ejemplo, creo que es 2 Corintios 4, cuando Pablo está hablando acerca de que llevamos en las marcas, usa el capítulo 10, llevamos en las marcas, en el cuerpo las marcas de Jesús. Creo que en el capítulo 4 habla acerca de que somos vasos de barro, es decir, donde el tesoro no es el vaso, es el contenido que está ahí. El vaso siempre es frágil, fisurable y quebrable, pero lo que contiene ese vaso es el poder de Dios, porque nuestra dependencia procede de Dios. Y en el capítulo 10 entonces Pablo está diciendo que llevamos en el cuerpo las marcas de Jesús, es decir, el precio a pagar por mantener fidelidad, por continuar adelante sin importar el precio o el costo a pagar. Qué tremendo. Esto es lo que Nehemías nos está enseñando al respecto. Marcos 13:33, por favor. En el verso que estamos leyendo, en el verso 5, dice al final: y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La vida de un líder está relacionada con su pueblo, es decir, con su gente trabajando brazo con brazo. Y cuando las cosas no van bien, el líder alienta, no se queja, no reniega. Es decir, está siempre atento para llevar a los suyos adelante, para desarrollar todo su potencial, para llevarlos a exponer toda esa verdad. ¿Sí? Así que la crítica desalienta, el liderazgo alienta. Vamos adelante. ¿Sí? Marcos 13:33, por favor. Ay. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor Jesús está advirtiéndonos que no conocemos cuándo vendrán las condiciones adversas, cuándo será el momento exigido. Pero una vida de oración, una vida de entrega, de preparación, de estudio, eso nos va a ir permitiendo adquirir fortaleza, vigor, revelación del Señor. Mientras más tiempo pasamos con Dios, más de Él habrá en nosotros. Es decir, el fruto del Espíritu va desarrollándose más en nosotros y no permitimos que toda esta envoltura externa adquiera la fuerza cuando viene la crítica y soltar un derechazo o soltar un enojo enorme. Tenemos que ir menguando al respecto. Bien. Vamos adelante, versos 7 al 9. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías, fíjense bien ahora, árabes, amonitas, los de Asdod, los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se colarizaron mucho. Es decir, la oposición no solo es una evidencia de un avance, de un proceso ascendente de la obra, también la oposición es un reflejo que tenemos la bendición y el respaldo de Dios para continuar adelante. La ausencia de oposición no significa que tengamos todo. La oposición es una evidencia palpable que estamos caminando en la voluntad, en la dirección y con la bendición de Dios. Otra cosa muy importante de la oposición es que cuando se levanta una oposición, esto nos va a permitir madurar, crecer y adquirir estatura. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos
que a los que amamos a Dios, la oposición va a contribuir para bien. Eso se llama madurez. Ya no pensamos abruptamente. El Señor ha estado preparándonos paso a paso, y ese es el punto del proceso. Ir depurándonos para ir caminando cada día acorde a lo que Él ha estado esperando, para que no reaccionemos al principio de una manera crítica, sino que vayamos tomando control de nosotros mismos paso a paso, y de esa manera ir reflejando el carácter de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Pero también existe otra posibilidad con la oposición. La oposición va a extraer lo mejor de nosotros, como en ellos. En otras palabras, cuando hay oposición, solo debe salir lo mejor de nosotros, porque ahí se va a confrontar de qué material estamos hechos. Por eso Dios siempre prepara a los suyos antes de. Dios no tiene prisa. Dios no lleva a nadie inmediatamente a la batalla. Dios siempre toma su tiempo. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Siempre. ¿Sí? Qué tremendo. Ahora, la oposición nunca va a renunciar a hacerse presente. Por ejemplo, voy a mencionar en el capítulo 2, verso 10, solo había 2 adversarios. En el capítulo 2, verso 19, había 3. Y ahora en este capítulo 4, verso 17, había una multitud en contra. 5. Una multitud. Así es. En el verso 7, había una multitud. Eso es lo que estamos hablando. Una causa común puede propiciar que los mismos enemigos se unan para luchar en contra de un enemigo en común y de una causa común. Estos estaban contrarios, eran contrarios, pero una causa en común los unió para trabajar. Y en la iglesia tenemos un problema grave: no sabemos trabajar en unidad. En cambio, el mundo sí sabe trabajar en unidad con una causa común. Y esto es importante. Estas son como para predicaciones, lo que estamos hablando, para compartir sobre eso, ¿no? Así que la oposición puede trabajar. Salmo 2, versos 1 y 2. Otro, por favor, Hechos 4, 25, 26. Y vamos a concluir rápido. Me agrada cuando podemos estudiar y su participación está ahí haciéndose válido. Salmo 2, 1 al 2, por favor. Hablando de la unidad del adversario. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Unidos. Estos adversarios de Nehemías estaban en el norte, sur, el este y el oeste. Ellos estaban rodeados y todos estos eran adversarios entre sí. Pero un enemigo en común y una causa en común los unió. Los rebeldes se juntan con los rebeldes, los criticones con los criticones, la murmuración con los murmuradores. Sí, Grimaldo. Es lo mismo que está pasando ahorita con Israel. Todos alrededor están contra él. Exacto. Así de sencillo. ¿Estamos bien? Hechos 4, 25 al 26, por favor. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Un enemigo en común y una causa en común une a los enemigos. Si alguien experto en lingüística y en el conocimiento del comportamiento humano conoce esto, hace posible que las naciones se unan para sus planes. ¿Y quién va a hacer eso? La bestia. Así es.
La bestia. Armagedón. Wow. O sea, qué tremendo. Bien, vamos a concluir acerca de la oración. Palomita. Gracias. ¿Puedo decir un poco? Sí. Esto de la unidad, muchas de las iglesias, en vez de unirnos, iglesias pues conformadas en la base bíblica, en vez de unirnos, en vez de ser una misma visión, estamos, competencia. Vueltos para allá, y no hablamos de ecumenismo, ¿no? Sino de unirnos de verdad en una sola fe, y a veces no nada más es que eso tiene razón. La iglesia no debe ser uniformidad, hay diversidad, pero en la diversidad hay unidad, es muy distinto. Eso es algo que necesitamos entender, pero la condición es querer hacer a todos igual y de la misma manera, y no. Por ejemplo, Nehemías colocó a diferentes en construir, en levantar las murallas, a otros las puertas. O sea, hacen diferentes actividades, pero con un mismo propósito. Es lo que necesitamos hacer. Eso es verdad. Bien, la oración no es sustituto de la acción. Algo que necesitamos recordar: la oración no es sustituto de la acción, porque la fe sin obras es muerta. Así que orar implica acción, porque la oración es acción. La oración es dinámica, la oración es un mover, no es cruzar los brazos. Y eso es muy importante. Efesios 6:10, por favor, si alguien lo tiene mientras. Pero también necesitamos decir que la acción es la consecuencia de la oración, porque accionar sin orar es buenas obras o es temeridad y ser autosuficiente. Lo voy a repetir: la acción sin oración es autosuficiencia, y no es así. Orar conduce a accionar. Es muy distinto al respecto. Efesios 6:10, por favor. Y con eso concluimos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias. Por lo demás, dice, ¿qué está diciendo? El resumen de todo lo que he venido compartiendo, dice Pablo. El mensaje es este: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que está diciendo. Así que nosotros hoy hemos escuchado una clase muy, muy interesante acerca de cómo enfrentar la oposición. En teoría, muchas cosas las sabemos y pudieran ser fáciles, pero la práctica es donde confronta y donde somos probados. Nadie podemos decir, yo no lo puedo, a mí no me va a pasar. No podemos decir eso. Quien lo diga estará en un enorme riesgo de ser probado para eso. Por eso dice la Biblia: ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos estamos bajo la misma línea, pero sí necesitamos aprender estas lecciones, y si Dios va a llamar a alguien a una posición, debe esa persona primero asegurarse que es el llamado de Dios y que está dispuesta a pagar el precio, porque vendrán tiempos adversos, críticos, donde ya no hay más que dos cosas: el que puso su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de seguir arando, o mantener los ojos hacia adelante con la ayuda de Dios para seguir, pase lo que pase. Eso es importante. ¿Sí? Bien, si no hay comentarios, vamos orando. Sí, Ángel. Pastor, pues nada más estaba como reflexionando en que finalmente todos los conflictos vienen de las percepciones humanas, finalmente es la naturaleza caída, y
Y todo es percepción, pues, porque si nos fuéramos realmente a las palabras, había menor distancia entre un acuerdo y desacuerdo, ¿no? Pero mayormente son posturas. percepciones, son posturas de que el deber ser conforme lo que yo percibo, no conforme lo que la palabra dice. Y siempre sucede eso, ¿no? Que, como decía Jorge, si no tenemos ese autocontrol de observar, llevarlo al Señor y luego emitir el comentario, pues se termina convirtiendo en mi percepción, porque no hubo nunca el análisis y la oración, y fue mi percepción, en este momento es esto, y entonces yo lo digo, y ahí empieza el conflicto. Eso habla de inmadurez, habla de una reacción natural, pero una condición de madurez es lo que veo, lo llevo delante de Dios, lo coloco en su presencia, lo analizo bajo el contexto de la palabra y espero la revelación de Dios para saber si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Y después de recibir de Dios la debida corrección, es decir, la confirmación, debo esperar si Dios desea que vaya a hablar o me quede callado. Porque hay unos muy atrevidos que no hagan nada más que ir y hablar. Y es donde no muestra madurez. La madurez es después de estar seguro que lo que hablé, lo que estoy viendo es lo correcto, Señor, debo hacerlo. Debo ir. Tú deseas que vaya, prepara el escenario y entonces las cosas van a suceder. Qué importante, por eso mencioné que estamos esas dos cosas muy claras para poderlo ver, porque de otra manera tu vida se va a ver envuelta en solo crítica, problemas, escuchar y no depender de Dios más que de la opinión de las personas. Y tú no puedes depender de eso. El que te llamó es Dios, quien ubica es Dios, quien respalda es Dios y quien levanta tu cabeza es Dios. Aunque sabemos que dice que en la multitud de consejeros, pero cuando voy a pedirte consejo, no cuando es una diferencia, como mencionabas, de opinión, de postura, de perspectiva, es muy distinto. Que es diferente esa diferencia de postura cuando es tu líder el que te está haciendo esa crítica completamente, y cuando estás fuera de la norma de la congregación o de a quién estás tú sirviendo. Es como Pablo. Pablo le hace una confrontación a Pedro y le dice, tú, siendo judío, o sea, Pablo directo, ¿por qué? Porque esa era una situación ahora sí que ameritaba públicamente lo que Pedro estaba haciendo. Primero él fue a casa de Cornelio a predicar. Él ya había estado con gentiles, él había comido con gentiles. Pero cuando vinieron los de Santiago, que decía, no, Dios me libre. Y Pablo dice, no podemos tener dos caras. Ahí te das cuenta entonces que bajo la dirección del Espíritu Santo había que corregir una condición pública que requería esa corrección. Pero aquí tenemos que hablar de Pedro. Qué humilde para recibir esa corrección. Qué carácter de Pedro para después decir, el hermano Pablo, tan sabio, en todas sus epístolas habla tan alto, tan profundo. Fíjate. Es ahí donde te das cuenta que la crítica entonces propició la confirmación y edificación en ambas partes. Bueno, y hablaremos más sobre eso. ¿Vamos bien? Vamos a orar. Algunos de ustedes, por favor, despídanos en oración.